Qué gozo podernos tener y saludar nuevamente. Hoy estamos deseosos de que Dios traiga una palabra para ti y para mí, que creo que Dios de una manera fiel, oportuna, nos va a dar a conocer. Y bienvenidos, de verdad que nos alegra mucho tenerles ya aquí en esta reunión y de parte de toda la familia y que somos Río Vida. De verdad que nos sentimos honrados de que nos estén ahí siguiendo en esta reunión. Y bueno, quiero compartir contigo un pasaje que me ha estado inquietando y inspirando para hablarlo, porque siempre que lo leo es un reto, siempre desafía, siempre me mueve, siempre me incomoda, siempre está ahí golpeándome y en el buen sentido. Y es el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 22 al 26. Se los voy a leer para todos ustedes aquí en esta versión. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Qué palabra que nos va a desafiar y que va a hacer que nuestra vida vaya en constante avance en la fe. Y antes de ir al mensaje, quiero platicarte una pequeña historia, o más bien un ejemplo que quizás la mayoría de nosotros hemos visto o hemos presenciado o hemos leído o hemos sido parte de ello. Quizás has visto una noticia que se ofrece un servicio o un bien, un producto, ya sea por un medio impreso, por un medio electrónico o por alguna otra forma que lo hayas visto, en donde se anuncian y anuncian cierto artículo y cierto producto que es atractivo adquirirlo, y tú vas y decides, bueno, o ves que está de oferta los helados. A nosotros en casa nos gustan mucho los helados y hay unos en particular y de una tienda que nos agrada, de un súper pues que nos agrada comprarlo, y de pronto vemos la noticia de que están al 3x2 y queremos aprovecharlo y vamos y podemos comprarlo. Y al igual que el champú, que el jabón, que cualquier otro producto o servicio que quieras tú contratar. Pero mira, hay algo que me resulta un tanto a veces desconcertante y que me mueve a veces mi forma de pensar o de reaccionar. Y cuando nosotros o cuando tú y yo hemos llegado a adquirir o a comprar o a preguntar por ese producto, resulta que a veces nos salen con que ya no tenemos en existencia. Justo en la mañana se nos acabó la oferta, o ya no tenemos la promoción, o ya se agotó. Y muchas veces uno queda con este sentir de que, ay, pues me hubieran dicho, o por qué no quitan sus anuncios ya de internet o de su publicidad impresa, o qué sé yo, al entrar ahí a la tienda que pueden poner una lista, ya no están estas ofertas. Y es a veces desconcertante la manera en cómo ahí termina las cosas, y uno sale, uno se retira y con no hubiera venido, nomás perdí mi tiempo, nomás me hizo molestar, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y se terminó, dices, pues ya pasó ese momento y uno se regresa a casa así. Algo ocurrió cuando Jesús habla acerca de esta historia de la parábola de la higuera. Y quiero, para explicarte un poquito el pasaje y ponerlo en contexto, en la historia, que la llaman o la definen
la maldición de la higuera. Y estos versículos los encontramos en el capítulo 11, o sea, este mismo capítulo que leí, en los versículos 12 y 14, donde Jesús está buscando, dice que en una mañana que salía Jesús de Betania y al salir Jesús encontró, o más bien dice que tuvo hambre y que se encontró a cierta distancia que había una higuera frondosa y luego que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Ojo aquí, pero era una higuera muy frondosa, muy vistosa, que daba lugar o poder interpretar que había algo para comer o había fruto en ella. Y cuando Jesús dice que se acercó al árbol y no vio higos, entonces dijo que Jesús al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de ti fruto o tu fruto. Y es ahí que al día siguiente que pasan por la escena donde Jesús pronunció estas palabras, y para el asombro de Pedro, dice nuestra historia, los versículos anteriores que acabo de leer, del 23 en adelante, y antes de estos versículos dice Pedro que en asombro al ver la higuera que se había secado desde la raíz, le expresa a Jesús y les dice: mira Señor, mira Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y es aquí donde Jesús les da la lección. Ahora, uno se pregunta, en base a lo que algunos teólogos enseñan, que no era el tiempo de higos, que no era temporada de higos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Pero la apariencia que daba la higuera indicaba que sí tenía frutos. En apariencia podemos nosotros vivir, pero carentes de fruto, carentes de esencia, carentes de vida. Y muchos quizás nos hemos refugiado ahí porque nos gusta la apariencia, porque nos gusta ponernos un filtro, porque nos gusta maquillar, vernos bien y estar bien presentables. No significa que no debemos serlo, pero no debemos dejar que la fuerza de la apariencia tome nuestra esencia, tome nuestra vida y se apodere de nosotros, porque finalmente la apariencia es carecer de verdad, de la verdad. No podemos nosotros vivir de apariencia. Entonces, daba a entender que la higuera tenía frutos. Por eso Jesús se acerca, porque vio la apariencia de esto. Entonces, cuando no lo hubo, Jesús sentenció que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Ahora, la observación de asombro de Pedro fue: ya se secó la higuera. Mira maestro, lo que dijiste ayer se secó de raíz. Y entonces es aquí donde Jesús le enseña una lección a los apóstoles, a sus discípulos. La apariencia nos hace vivir sin fruto. Jesús desea el fruto. No le mostremos a Jesús una imagen que no tenemos, de alguien que no somos. No vengamos ante Él a quererlo impresionar. Ser una higuera muy frondosa con un follaje muy verde en apariencia, pero en esencia estar carentes del amor, del perdón, de aquellas virtudes que Jesús nos enseña más esenciales, el fruto que el Espíritu Santo muestra en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, etcétera. Y de pronto tenemos muchas veces que venir a Jesús y decirle: Señor, lo único que puedo ofrecerte en este instante, en este momento, es la apariencia que he tenido. Porque en realidad, Señor, siento que no estoy produciendo ningún fruto. No importa, ven a Jesús tal y como tú eres, porque te acepta tal cual eres. La historia de la higuera entonces nos da una práctica enseñanza que, si queremos aprenderla, resulta en mucha bendición y benéfica para mi vida. Y quiero dejarte el título de este mensaje que yo le he puesto: mira quién habla.
Mira quién habla. Allá por los años 80 o 90 salió una película que así se llamaba, de un niño que aparentemente, o en la trama de la película, protagonizó John Travolta, y no me acuerdo la actriz que salió junto con él, pero daba la apariencia de que el niño hablaba, se podía comunicar, podía decir cosas, cuando en realidad no era así. Mira quién habla. Ahora, déjame decirte algo bien importante que yo aprendí en esta enseñanza de la parábola. Jesús nos hace libres de la fuerza de la apariencia. Y en cambio nos da vida, es decir, en lugar de Él toma nuestra apariencia y nos da vida y nos da esencia. Quizás ahorita tú no tienes la esencia que Él quiere que poseas, o quizás no estás viviendo en la plenitud que Él quiere que tengas, pero Jesús quiere hacerte libre de la fuerza de la apariencia, cuando muchas veces no tenemos absolutamente nada. Solo somos una higuera frondosa con un follaje envidiable, pero dentro de nosotros sentimos la carencia de la vida, de la esencia del Espíritu mismo, de la gracia, del favor, de la misericordia que proviene de Dios. Y esta es la lección que Dios quiere que aprendamos. Mira quién habla. Entonces Jesús quiere hacernos libre de esa fuerza, porque la apariencia es una fuerza, pero carece de vida y carece de esencia. Ahora aquí quiero dejarte aquí compartirte tres puntos importantes para nosotros. Lo primero, no es lo que se dice, sino quién lo dice. Fíjate bien, cuando te mencionaba acerca de la oferta de lo que queremos adquirir, y de pronto, pues sí se dice, pero no se hizo o se cumplió con lo que se dice. Ahora Jesús nos da un ejemplo. No es lo que dijo, sino quién lo dijo. Jesús, como hombre y como hijo de Dios, al ver que la apariencia era demasiada, solamente se sentenció a la higuera: nadie vuelva a comer fruto de ti. En ningún momento Jesús le dijo: sécate. Porque lo más obvio y lo más natural en una higuera, o en un árbol de limones, un árbol de naranjas o de mangos o de cualquier otro fruto, lo más natural es que produzca su fruto. Porque ¿qué se hace de más? No se puede orar por un árbol que dé limones. En su debido tiempo va a dar limones. No se puede esperar de un árbol de mangos que dé mangos, orar por él. A su debido tiempo que dé mangos. Aún no se puede o no se debe orar por alguien para que dé fruto. Tiene que ser su esencia. ¿Qué se hace de más? Es como contratar al mejor futbolista para que anote goles en un equipo. En cualquier equipo. Cuando anota goles, ¿qué hace de más si para eso lo contrataron? ¿Qué hacemos de más cuando Jesús espera que nosotros estemos dando fruto? Un fruto que diga que hay esencia y que hay vida. Que no solamente somos apariencia. La fuerza de la apariencia es tal que de pronto nos roba nuestra identidad y quiénes somos, y queremos aparentar a alguien que no somos. Lo segundo, no se dice, no es lo que se dice, sino quién lo dijo. Lo dijo Jesús y yo le creo. Así de sencillo. Lo segundo es una posesión recibida o adquirida, la fe. Jesús dijo: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Así es una posesión que me va a asegurar que mi vida permanezca dando fruto. La fe en amor, en creer, en mantener con fidelidad y firmeza de carácter mi vida, firme en ser fiel con Dios, firme en guardar sus mandamientos, firme en desarrollar una vida que agrade a Dios. Y la palabra de Dios dice que la fe es una vida que agrada a Dios, y una vida con fe es la que agrada a Dios. Es una posesión recibida. Tengan fe en Dios, dijo Jesús.
Les estaba Jesús dando un mandamiento: tengan fe en Dios. De manera que no tener fe en Dios, tal como Jesús lo está diciendo, es caminar bajo una desobediencia a un mandamiento muy esencial para todos nosotros. Y número 3, la fe se activa cuando la hablamos. Porque Jesús dijo: les digo la verdad. ¿Quieren saber la verdad? Dice Jesús. Ustedes pueden decir, ustedes pueden hablar. Entonces la fe se activa cuando nosotros hablamos las cosas. Pero como nosotros estamos tan habituados a movernos por las cuestiones emocionales, las cuestiones de pensamientos, por ideologías o por preceptos o por argumentos, a veces tenemos que aterrizarnos y volvernos a la esencia de la palabra, que es: la fe se activa cuando uno habla. Por fe, y es por fe, y nosotros creemos, por eso hablamos las cosas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y una ocasión Jesús dijo a unos hombres que estaban allí enfrente de un paralítico, y le dijo Jesús al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente y los que estaban oyendo ahí empezó a murmurar diciendo: este hombre está diciendo algo blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y les dice Jesús, interpretando y conociendo el corazón y los razonamientos de ellos, y les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y ve a casa. Y Jesús les dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, tu camilla y ve a casa. Y el paralítico se levanta y va a casa, para asombro de muchos. Ahora, lo que Jesús está enseñando no es que es más fácil decir. No, Él dijo, hacer. Él dijo que es más fácil decir. A veces nosotros no decimos las cosas que estamos creyendo o aguardando o esperando, porque se nos hace complicado, porque pensamos que al decirlas nosotros las tenemos que hacer. Y lo único que Jesús está diciendo para que se active tu fe y mi fe es: tienes que hablar las cosas. Les dijo Jesús: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón, y ocurrirá. Mira quién habla, no es quien lo dijo, no es que lo que se dice, es quien lo dijo, y que tiene Jesús todo el respaldo del cielo para actuar en favor de nosotros. Y voy a terminar diciéndote lo siguiente. Para llevar esto a nuestra vida diaria, te voy a compartir 4 cosas muy breves. La primera es: la posibilidad está en nuestras manos, es decir, es nuestra. La posibilidad es nuestra y hay que decidir hablarla. Si Jesús dijo que habláramos las cosas, creo que debemos hablarla. Creo que debemos mencionar aquello por lo cual Jesús nos diseñó para tener fe. Es porque quiere que nosotros, aunque veamos todo en contra, hablemos una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra de respuesta, una palabra de milagro, en lugar de duda, en lugar de incertidumbre, en lugar de no creer, en lugar de angustiarnos. Debemos de tener una palabra viva, que hable vida a nosotros y a otras personas. La posibilidad es nuestra, está en ti decidirlo y poder hablarlo. Número 2, nuestro deber es creer que sucederá. O sea, y mantenernos en esa verdad. Jesús dijo: deben creer. O sea, creer es un deber. Tu deber es creer, mantenerte creyendo hasta el último instante, hasta el último momento, hasta que sucedan las cosas por las cuales tú estás creyendo, estás hablando, estás orando. En tercer lugar, recibir está en creer primero. Tengo que creerlo
Porque ya lo hablé y lo creo y lo hablo. Porque Jesús dijo, si ustedes creen que la han recibido, será suya cualquier cosa que pidan. Y créela, háblala y recíbela en la mente y en el corazón. Porque primero hablamos y creímos por eso hablamos. Porque Jesús tiene una palabra de vida eterna. Y finalmente, número 4, perdonar a quien me ofende o me ofendió. Una de las cosas que nos da la respuesta, me da respuesta de Dios el Padre, es que yo sepa, aprenda, decida, quiera perdonar. Y el perdón tiene que ver también con la vida de fe. Porque perdón se tiene que hablar. Perdón es una decisión. Y podemos decidir perdonar o no perdonar. Solo que Jesús está diciendo que una limitante, algo que me limita a recibir de Dios la respuesta o lo que yo estoy orando, pidiendo, es mi falta de perdón. ¿Cuántas cosas has dejado de recibir solo por el hecho que no has perdonado? Solo porque anidas un sentimiento de rencor, un sentimiento de venganza, una sed de quererte hacer justicia por tu propia mano, pero finalmente vives ofendido. Alguien te ofendió y necesitas ser libre de la ofensa y perdonar a quien te ha ofendido. Ahora termino diciendo lo siguiente: tú y yo anhelamos una vida de fe. Claro que sí, estoy seguro. Y una fe genuina. Una fe real, una fe auténtica, una fe viva, una fe no fingida, una fe que no tenga apariencia. Porque a veces pensamos que hablar positivamente es que tenemos una vida de fe y no es así. Ser positivo no significa tener fe, pero la fe siempre va a hablar de manera positiva. Así que no vivamos en una apariencia. Te animo a tener fe en Dios. Te animo como que a lo que Jesús dijo, lo hagamos nuestro. Tengan fe en Dios y poderle decir y orar: Señor, no tengo la fe necesaria o la fe suficiente. Quiero tener fe en ti, Señor, y cada día pelear para tener esta fe que tú estás preparada o aguardando, Señor, en mi respuesta. Te animo a que sigas confiando, que sigas creyendo, a que la diferencia la hagas al pronunciar con tu boca palabras que sean de vida, de fe, de esperanza. Te animo a que cambiemos nuestro vocabulario, nuestra manera de expresarnos de nosotros mismos, de quienes están cerca de ti, de los que están en casa, de tus vecinos, del gobierno, de las autoridades, a que nos expresemos de manera diferente. Te animo a que sigas creyendo, aún si has vivido inmerso en un mar de dudas, como muchas veces yo lo he estado, o que si estamos quizás en un desierto de incertidumbre, si algo ha producido fe en mi vida, es que he aprendido, aún naufragando, aún como perdido en alta mar, pero ahí en ese mar de dudas, ahí el Señor me ha rescatado y vuelve a colocarme en una vida de fe, creyendo y aguardando solamente en su poder infinito. Y aún si estoy en un desierto sediento de justicia, sediento de quizás de estimación, de aprecio, de amor, de apoyo, de que alguien esté ahí el Señor va a estar contigo. Te animo también a que perdones a quien te ofendió o te ofende. Y sin duda se completará lo que Jesús habló. Tengan fe en Dios. Mira quién habla, mira quién lo dijo, y así va a ser. Te animo a que oremos y que nos construyamos en fe en esta temporada, en este tiempo, cualquiera que sea tu situación, a que creamos en Jesús. Padre, te doy la honra y la gloria y te reconozco, Señor, esta palabra, Padre, y que la hago mía y me apropio de ella, Señor, y me apropio de lo que tú dijiste, Señor. Hay tantas cosas, Padre, aún por recibir y por hacer,
Pero también, Señor, hay algo que debo creer, hay algo que debo perdonar, hay algo que debo soltar. Hay personas que las debo, Dios, dejar libres, Señor, y darles un perdón, dispensarles, Señor, este sentimiento, Señor, y perdonar cualquier ofensa. Señor, haznos libres, Padre, para poder seguir creyendo, Señor, y quita de nosotros, Señor, toda apariencia, y nosotros decidimos vivir, Señor, en una vida auténtica, libre, Señor, que el Espíritu da, porque la palabra enseña: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Padre, gracias por esa libertad gloriosa que hoy recibimos y experimentamos en cada vida, corazón y familia, Señor, de los que están viendo esta reunión. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por ser tan claro, y gracias, Señor, porque nos animas y nos instruyes y nos dices que debemos seguir teniendo fe y creyendo que sucederán las cosas. Amén y amén. Gracias, amados, y vamos a abrirle el corazón a Jesús en esta oración, reconociendo que necesitamos su favor, su perdón, su aceptación, y que nos reconcilie con nuestro Padre Celestial. Abrimos el corazón a ti, Jesús, reconociendo esto que ya he mencionado. Y Padre, reconozco mi pecado y hoy vengo arrepentido, Señor. Necesito tu gracia, necesito tu perdón, necesito el favor tuyo, Señor. Perdóname, Jesús, cada uno de mis pecados. Bórralos con tu sangre. Hazme una nueva criatura, Señor, un nuevo ser. Señor, derrama en mí tu presencia, tu favor y gracia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y en fe te recibo y te acepto, Dios, Señor, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por esta oportunidad, y creo que Dios nos aguarda en esperanza, con sus promesas para cumplirlas en cada uno. Un abrazo y muchas bendiciones en esta semana que iniciamos. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.